grabando ya, ¿eh? Sí, vale. A ver, voy a Hola. Sí, graba. Estamos. Graba. Ah, ¿se nos Graba. escucha? Sí, ¿eh? Sí. Sí, ¿eh? ¡Acción! Bueno, Buenas. muy buenas. ¿Dale? Es verdad. Es que si no estás en todo. Pero si ya le habéis dado vosotros, ¿para qué? ¿Para qué Acción. es? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Pila de Texto. Pila Texto. Pila de texto. Lo retiro. Pila Texto en. Pila Texto, que es asturiano. O sea, eso que. Pila Pila es asturiano. ¿Es asturiano? Sí. Como mucho Pila texto, Texto. O sea, que pero no con puedo pila. poner el D porque. No, Pues en el. Pido disculpas a quien se haya podido ofender. yo. Sí, más lejos. Esto es Pila Texto. Yo soy Candela. ¿Y vosotros sois pilatextes? No, pero no eran pillars. Piles. Pero que este es el programa primero. No podemos decir cosas del segundo programa en el primero, chicos. Pero esto era del primero. El que nunca existió. Claro. ¿De qué programa A hablas, ver, Lam? venga, vamos a ver. ¿Cómo les llamamos a nuestros seguidores? ¿Pilatestes os parece bien? A mí me gusta más pillars. ¿Pillers o pilatesters? Ponlo en Votadlo. votaciones. Ponlo. Acción. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas, Yo soy Candela yo soy Iván. Y yo soy Diego. y esto es Pilatesto. Esto es un programa que hacemos desde la Asociación Luar, que es donde Ujú. trabajamos los tres. Y el objetivo, bueno, es compartir nuestras metodologías, la forma de trabajar que nosotros tenemos y también algún caso práctico y alguna duda que nos vamos encontrando según estamos Aplicando haciendo la intervención. La metodología. Eso concreta. es. La- Bueno, nos gustaría que. Vamos a empezar ahora a introducir un poco qué es Luar y qué, pues de qué va a ser el programa y cómo vamos a Sí. encauzar el programa. Pero sí que nos gustaría que la gente que nos viera y la gente que interactúe con nosotros, pues si está utilizando nuestras mismas metodologías, que hablaremos más tarde de ellas, o cualquier otra metodología que nos ponga pues, dudas, Sí. observaciones o lo que sea. Con cualquier la idea de duda. generar Nosotros- comunidad, porque estamos aquí Eso todos por el bien común y tal. Entonces, La idea de hoy es hablar un sí. poco del perfil que trabajamos, de dónde estamos y por qué queremos este perfil y por qué estamos donde estamos. Y luego en el próximo episodio ya hablaremos de las metodologías concretas que nosotros utilizamos. acompañamos a Ujú. la juventud en la consecución de sus objetivos vitales, Eso es. ¿vale? Y a lo que nos dedicamos básicamente es a analizar e intentar mirar qué obstáculos pueden impedir que se alcancen esos objetivos vitales para acompañar en esos procesos a los chavales jóvenes que pasan por aquí. Sí que es verdad que trabajamos con jóvenes con menos oportunidades. Ujú. Lo del ocio ya. Ah, claro, que estamos volviendo a empezar. Claro, es que esto me pasa, que yo no recuerdo lo que tal. Lo que pasó y lo que no. os Lo que déjà no vu. pasó y lo que no. Es que estos dirán, oye, que parece que es su primer programa, pero no, igual llevamos No, ya. hemos grabado un montón de veces este primer programa porque tenemos algunos problemas técnicos. Andrea, ponte un poco las pilas, chica, que te hemos contratado Es que esta específicamente gente. para que nos realices el programa y que si quieres arroz Catalina. Bueno, total. Vamos a centrarnos en la escaleta, Sí. que yo Entonces, creo que es más fácil. Perfil. perfil, trabajamos con jóvenes porque creemos que la juventud está completamente Abandonada a su abandonada suerte. y nosotros además tenemos un espacio de ocio. Ujú. Un espacio de ocio que se relaciona con el perfil que nosotros elegimos para trabajar. Que está la última parte de la escaleta. Vamos a trabajar. El perfil es de 16 a 35 años. Claro, es que al haber grabado muchas veces, ¿entendéis Sí. lo que nos está pasando? Claro. Pilatesters. Que al haber grabado muchas veces esto, ya no sabemos lo que hemos dicho y lo que no. Entonces, vamos a empezar siguiendo el perfil. Diego, por favor. De 16 a 35 años. Por la juventud sería de los 16, ¿está bien? Ujú. Hasta los 30, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué estamos por debajo de los 18 y por encima de los 35? Bueno, Bueno, yo o tú. Si queréis podéis decir por encima de los 35 tú y por debajo de venga, los yo 18. los peques. Vale, yo los mayores. Vale. Pues por debajo de los, Por debajo de por los debajo de 18. los 18, nosotros empezamos a trabajar con de 18 años hacia arriba. Lo que pasa es que nos fuimos dados cuenta, sobre todo de dos razones. Una,
que los procesos educativos formales obligatorios llegan a los 16 años, entonces mucha gente puede abandonar los estudios a partir de los 16 años, entonces creemos que es una oportunidad ya para trabajar con ellos. Y luego que cuando se forman diferentes pandillas y demás de chavales o chavalas, pues en esas pandillas hay muchísima variedad de edad. También se junta gente de 18 con gente de 16, entonces creamos conveniente trabajar con ese perfil. Luego también llevamos la juventud acabaría a los 30 años, lo decidimos subirlo hasta los 35 porque principalmente la edad de emancipación en España está en unos 32, 33 años, sobre todo pues debido a la dificultad de acceso a la vivienda y dificultad de acceso al trabajo, los trabajos precarios y todo relacionado. Y entonces por eso creemos que necesitamos ampliar un poco más el abanico de actuación hasta los 35. Estamos instaladas en el barrio de Ventanielles, ¿vale? Que es el barrio con menor PIB de todo Oviedo y que surge a raíz del éxodo rural de los años 50 a venir a la zona urbana y, claro, se instalaron pues, en las afueras. Este es el último barrio de Oviedo. Y hay una cosa como súper interesante que hemos dicho como en las tres grabaciones anteriores, que era lo de la distribución y la desigualdad urbanística. Se construyó un poco al principio, como 8, digamos, se fue improvisando porque había una necesidad urgente de vivienda, entonces se fue construyendo vivienda, pero sin ningún tipo de criterio. Entonces, según vas alejándote del centro de Oviedo, eso es, pues vas viendo zona que ha cambiado menos desde que se construyó el barrio hasta ahora y que además está todo como tiene muy poca coherencia arquitectónica. Hay un edificio que es de una manera, un edificio que es de otra y según van surgiendo todos. Y luego también hay un contraste socioeconómico porque vemos que las primeras viviendas sociales o la primera oferta de vivienda que se creó en el barrio no ha cambiado desde que se construyó, ni siquiera se ha reformado y demás. Y luego en otras zonas del barrio que están alejadas de lo que sería la parte principal o el centro propio de Ventanielles, sí que cuentan con edificios muchos más nuevos, con más caros, por lo cual menos accesibles para las personas del barrio, e incluso vemos que la gente que los utiliza tiene otra capacidad económica viendo los coches o los vehículos que utilizan o que se pueden ver. Cuando hablamos un poco, bueno, que hablamos también de que está construido. Está construido como encima de un lago, de un río, que yo no sé muy bien tal, pero como yo creo que era un lago, está construido tal, lo que hace que tenga muchísima humedad y eso como en la parte que es así más nueva, que es como la que está hacia el Palacio de los Deportes, se ve que las casas están como más preparadas para este hecho, de que está construido encima de un lago, y sin embargo, las partes que eran de viviendas de protección oficial, es decir, de aquí de Ríosella hacia el fondo, se ve que están más desprotegidas ante eso, y se ven de hecho grietas y cosas así relacionadas con la humedad. Y bueno, esto es muy importante también porque cuando hablamos de vivienda digna, es muy importante también no solo la vivienda per se, sino las condiciones de la misma. Entonces, bueno, de hecho, vivir en una infravivienda es sinhogarismo. Es sinhogarismo, es sinhogarismo, según la terminología de ETOS. Entonces, eso, Ventanielles, un barrio con menor PIB, con muchísima desigualdad y con muchísimo factor intercultural. Hay 48 nacionalidades que las conté yo. una a una. No, las conté en la parte de estadística, que por cierto os invito a visitar, que es muy interesante, del Ayuntamiento de Oviedo. Yo creo que eso tiene que ver también, pues, al tener un PIB bajo, pues por el acceso a la vivienda, también por la situación de las viviendas que hay aquí, pues al tener un acceso a vivienda más sencillo y más fácil, pues claro. Claro. Entonces se genera un contexto de una población con unos bajos recursos económicos, con muchísima diversidad cultural y con mucha desigualdad. Y es con decir, mucha desigualdad. Personas que están en una posición socioeconómica, tampoco hay una cosa loca, pero un poquitín más alta, y personas con una condición socioeconómica muy baja. Entonces, ese es el perfil. Sí que es verdad que no trabajamos, que esto también es una cosa... Hay dos confusiones que a mí me preguntan mucho todos mis seguidores en las redes sociales, ¿no? No, pero sí que es verdad que en las charlas y tal muchas veces nos dan por sentado que todos los chavales con los que trabajamos son de Ventanielles. Y no, sí que es verdad que al estar situados en Ventanielles hay una parte importante que más o menos representa el tercio. Otro tercio sería los barrios colindantes, rollo Pumarín, Vetusta y tal.
Y otro tercio sería ya pues, personas de otras partes de Oviedo, de otras partes de Asturias, o un tanto por ciento bastante importante, que es un 11%, de personas en situación de calle. Bueno, es interesante también decir que vienen personas de diferentes partes de Asturias a nuestra asociación porque realmente no hay otro recurso juvenil de estas características. Uh-huh. A ver, un poco también, aparte de estas situaciones en Ventanilles, un poco también el que haya la mayor parte de todos en Ventanilles es porque nosotros un poco la manera de acceder o de presentarnos hacia la población con la que nosotros queremos trabajar es a través del ocio. Entonces, bueno, el centro en el que estamos, tú lo ves desde fuera, pasas por la calle, lo ves desde fuera y ves un centro de ocio. Entonces, claro, obviamente la gente que pasa por ahí pues entra a preguntar y muchos de ellos pues ya se quedan. Para situar un poco, nosotros, claro, centro de ocio, nosotros tenemos una parte, digamos, que tiene mesa de ping-pong, que tiene play, tenemos zona de música, gimnasio, taller de bicis, zona de peluquería, tenemos varias cositas. Este estudio, que es comunitario, por cierto, y poco comunitario porque solo lo usamos las personas de la asociación, así que por favor os invitamos a utilizar. Y, o sea, tenemos como diferentes espacios de divertimento, como si dijésemos, ¿no? Eso es. Y un poco el ocio es la manera que nosotros tenemos, digamos, de empezar el vínculo, de enganchar y de que la gente se sienta acogida. De captar. ¿Cómo intenté no utilizar captar? Como una secta. No somos una secta. Aunque lo parezcamos a veces. No, lo pareceréis vosotros. No somos una secta. Somos una entidad que no pertenece a ningún partido político y laica. Que conste. Y no somos una secta. Hombre, estaría guapo. Mira, a ver, tener una lo que estaría guapo. Con todas las culturas que hay en el barrio, elegir una religión nada más. No sería un problema. Bueno, eso estaría guapo. No, lo que sería guapo sería hacer una religión con todas. Claro, o sea, como un esperanto. Estaría guapo con un esperanto religioso. Estaría guapo. Estaría guapo en negativo. Claro, es que estos asturianos no se puede hablar con ellos porque nunca sabes si vienen o si van. ¿Oíste? La cántabra. Estaría guapo, era negativo. No, porque claro, yo decía que ya de ponerte a crear una religión y de convertirte en una secta, que lo lógico sería hacer como un esperanto religioso. O sea, mezclar todas las religiones, que cojas lo que más te mole de ellas, y lo más sonoro, lo más... y ¡pum! Haces una religión nueva. Pero Iván lo decía en sentido contrario. Estaría guapo. Estaría guapo. Bueno, total. Que después de esta nota de humor... de primero de comedia, Para nuestros piratesters. No para el público de contactar con nosotros. No recibimos llamadas todavía, que es nuestro primer programa. Claro. Chicos, relajaros un poco. Relajaros un poco. Que aquí hay que divertirse un poquitín, que la alegría de la vida. ¿Por qué trabajamos a través del ocio? Vale. Porque si tú cierras los ojos, claro, como es la cuarta vez que grabo este programa, yo me pongo creativa. Sí que me lo decías si a mí. Tú cierras los ojos y te pones a pensar en aquellos momentos que recuerdas y que te transformaron y te hicieron aprender cosas de manera significativa, de lo que hablaremos en el siguiente programa, es de los recuerdos que tienes con tu contexto familiar, con tus amigos, con tu grupo de iguales, momentos en los que te divertiste, momentos tal. Entonces, momentos positivos. Considerábamos que generar un espacio seguro y sobre todo divertido y agradable era más fácil que los chavales vinieran y les resultara atractivo el proyecto. Y aprovechamos ese ocio para trabajar y para acompañar las cosas que nosotros queremos. Es decir, sería como si dijéramos un espacio de ocio con intervención social. Eso es. Un espacio de ocio que no se queda en el ocio, sino que utiliza el ocio como forma de atraer a los jóvenes para poder intervenir. De hecho, bueno, de las primeras cocinas que hacemos es la observación de las personas que vienen a participar en nuestro centro de ocio. Es la entrada y a partir de ahí nosotros los vamos conociendo bastante más. La observación de las personas me parece casi más problemático que la captación. O sea... observar sus conductas. Sí, cómo se relacionan. Y sus factores. Bueno, conocerle un poquitín. Sí, conocerle un poquitín. Nosotros hay 4 cosas sobre todo que nos encanta conocer. Que nos encanta conocer de las personas.
en las que más nos fijamos para Y- luego intervenir con ellas, que son las que, bueno, las que hacen que luego nosotros hacemos objetivos y un plan de intervención con cada participante, que serían, bueno, los factores socioeconómicos que esa persona tiene, en qué situación económica está y demás, cómo se relaciona con los demás, con su familia, con su pareja, con sus amigos, qué clase de relación tiene. También qué conductas de riesgo puede tener, qué conductas, bueno, no es solo consumo de tóxicos, sino también malas conductas con la comida, con la alimentación, con las apuestas o con otro tipo de cocinas. Y bueno, si está trabajando o la capacidad formativa o el nivel formativo que esa persona tenga en el momento de Y la entrada. capacidad que tiene de entrar en el mercado laboral o de continuar Eso con los es. estudios. Esos serían los 4 ejes que marcan, como si dijésemos, nuestra intervención. Es decir, una persona entra por la puerta, ve un espacio de ocio y hay 4 educadores por la tarde que se encargan un poquitín de detectar en qué situación está en relación a estos 4 ejes. Y a partir de ahí se realiza ya, pues lo que, o sea, si detectamos que hay alguno de estos ejes que está así un poquitín dañado, lo que iniciamos es un proceso con la persona, porque sabemos que la persona va a tener unos objetivos vitales que normalmente son los objetivos vitales positivos, como volver a estudiar o estudiar algo, o tener una profesión concreta, o formar una familia, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, vemos que el tener dañados esos ejes van a interrumpir el proceso para conseguir sus objetivos vitales. Entonces, lo que hacemos es intervenir sobre esas cosiquinas que le pueden impedir alcanzar esos objetivos. Intentamos que el espacio sea un espacio lo más seguro posible, un espacio seguro en el que todas las personas se puedan encontrar cómodas y que sea todo un poco como punto de referencia por si en algún momento necesitan algo o tal, que vean que aquí pueden hablar con nosotros, comentarnos lo que sea y que se intenta buscar una solución a las curiosidades que tengan. De hecho, hablar con nosotros, porque una parte fundamental, digamos, de nuestra forma de trabajar es crear un vínculo natural y bueno, y estable con las personas participantes que tienen. Y ese vínculo, bueno, gracias al ocio, pues naturaliza un poco más el que se cree. Y luego también porque en los espacios de ocio, si tú vuelves a hacer esa reflexión, es donde estás relajado, ¿sabes? Sí. Si nosotros hiciéramos una intervención en estos 4 ejes, en una entrevista, en una mesa cuadrada, la persona, o sea, realmente hay una distancia. En cambio, si tú estás ahí echando una partidilla de no sé qué o jugando al ping-pong o tal, estás más relajado y es más factible que te pongas a hablar de algo que te preocupa, independientemente de que si en un momento dado alguien lo necesita, podamos intervenir a nivel individual ya en una entrevista más directa, ¿no? Pero que todo se genera de manera natural desde ese espacio. Porque luego intentamos, bueno, luego en las metodologías hablaremos que intentamos trabajar con las personas de una manera lo más horizontal posible. Sí. Es inevitable que haya una transición de poder, pero intentamos que sea lo menos vertical que exista. Entonces, claro, si estás en un despacho solo tú con ella, pues una mesa cuadrada o lo que sea, se pone a hablar contigo y solamente le haces preguntas, te contesta. Obviamente eso es una relación muy vertical. Pero, sin embargo, el lugar, lo primero que te encuentras al entrar, pues es una mesa de ping-pong, la zona de estar y luego ya las mesas en las que nosotros trabajamos como buenamente podemos, pero que lo llamamos espacio coworking. Ahí se sienta todo el mundo, usa todo el mundo todo lo que hay en la mesa. Y pues ahí de hecho, la intervención es bastante ligera, incluso cuando también hacemos cocinas que pueden ser más serias, digamos, entre comillas, ya sea orientadas a la formación o a la búsqueda de empleo y demás, solamente como está configurado el espacio, que no se sienten enfrente, que no sea más bien una entrevista de tú a tú, sino que se pongan a nuestro lado y demás, ya también relaja ese mecanismo de defensa que tienen muchos participantes, porque bueno. Entonces, yo creo que flipa, ¿eh? Yo creo que lo hemos dicho así más o menos, yo todo, creo ¿no? que estaría todo. Bueno, en las anteriores grabaciones que hicimos, ¿Sí? hablamos un poco del ocio. De la importancia del ocio. Y de la existencia del es ocio. verdad, sí. Que yo creo que eso, del problema de accesibilidad al ocio. Vale. Eso es importante también dejarlo claro, porque yo creo que es otra de las cosas que hacemos. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho, perdona que te corté, me gusta mucho decir que a la juventud y a las personas concretamente que tienen menos recursos se les juzga mucho por cómo gastan su dinero y se les juzga mucho por el tipo de ocio que esas personas tienen. Es un ocio que está
visto bajo mucho estigma, muy denostado y, por ejemplo, no es comparable el acceso cultural que tenemos dependiendo de los recursos económicos que tengamos. Ya se ha visto, por ejemplo, ir a la ópera, que es algo como súper de culto y muy caro, o hacer grafitis, que está muy vandalizado, digamos, muy mal visto y es mucho y no más deja de accesible. ser otra forma de Y no deja de expresión ser, cultural. efectivamente. Claro, y si hablamos un poco del el ocio, a la hora de, pues como nosotros buscamos un ocio alternativo para evitar conductas o para intentar cambiar conductas de riesgo. Ujú. Si buscamos un ocio más común, el ocio que más tiene la gente pues normalizado, es un ocio que es un poco excluyente. ¿Por qué? Porque o es económico o son cosas que a lo mejor simplemente por la situación de la persona y por cómo lo ve, interesan menos a otra persona. Entonces sigue siendo excluyente porque, oye, a lo mejor me gusta lo que estás haciendo, pero no me interesa de lo que estás hablando porque a mí no me afecta. Entonces, si intentamos proponer un ocio alternativo para evitar conductas de riesgo y el ocio es excluyente, pues entonces no funciona, es inoperante. Mira, eso ahora que no tal, pero me lleva también a otro tema que también es súper interesante. Porque, claro, hablamos por un lado eso, de que hay ocio que claramente está denostado, es decir, está completamente demonizado que hagas unas cosas y sin embargo que te entretengas de otra manera, tal. Hablábamos en las otras 4 grabaciones que, por ejemplo, es muy obvio el tema del consumo de alcohol, que en una terraza está todo bien completamente visto, normalizado y bien visto, y sin embargo el botellón está completamente demonizado. Pero luego me lleva a otra reflexión, que ya es para la juventud completa, porque claro, muchas veces cuando la juventud tiene menos poder adquisitivo, claro, se les excluye del deporte porque no pueden pagar federaciones, equipaciones, no sé qué. Se les excluye de la música porque la tal, y entonces tú cultura. dices, bueno, hombre, es que para correr, pues ¿por qué no utilizas lo de las cosas estas del gimnasio que están en los parques, no sé qué? Porque muchas veces, si a mí, por ejemplo, me da puro ir a sitios que no conozco, que no sé lo que me van a encontrar, pues a un chavaluco joven que para encima no sabe muy bien cuál es, o sea, quiero decir, pues que la ropa, que no sé qué, que la forma de hablar, que tal y cual se diferencia de otras personas en posiciones socioeconómicas más tal, pues obviamente le da más apuro. Pero es que ya dirigido a la juventud en general, yo también analizo y observo que el ocio, ¿no?, que puede ser pues ya pues de charlas, cines gratuitos o cosas así, que intente hacer la gente, tienen formatos muy antiguos. Es decir, van muy poco con las nuevas tendencias de la juventud, ¿no? O sea, una charla en la que estés ahí 2 horas aguantando, perdón. Un saludo a todos los charlantes. Escuchando a una persona que está diciendo cosas súper interesantes, no es el formato que atrae ahora mismo a la juventud. Por lo tanto, muchas veces yo escucho en determinados contextos, no, es que la juventud no participa, no, es que no sé qué, no sé cuánto. Y es como en plan de, bueno, no participa en tus contextos. Si tú le generas, claro, por lugar pasan al año 600 y pico chavales, que se dicen pronto. Si tú generas espacios de participación donde los chavales se sientan que pertenecen, puedan usar el espacio como ellos quieran, tengan un espacio de reunión, sí que participan. No participan en tu modelo de participación, de hecho, pero sí que participan. Eso es muy interesante porque no participan en ese modelo que esta gente propone. Muchas veces es porque el propio modelo es un modelo cerrado que no está abierto ni a la juventud en general y mucho menos a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y retomando lo que decíamos de que en lugar sí participan, aparte de que por aquí al año pasan muchísimos participantes, como bien dijiste, a nosotros una cosa que intentamos trabajar es ese sentimiento de pertenencia y con él montar físicamente incluso la asociación. Es decir, ellos mismos nos echan una mano a pintar, a hacer chapuzas, a hacer y deciden los espacios. Y claro, deciden cómo están por formados ejemplo, los espacios. Pues, yo qué sé, el gimnasio que tenemos. Pues por el gimnasio ejemplo, antes no era un gimnasio. Fue un gimnasio porque los chavales se empeñaron en que querían un gimnasio. Y entonces pusimos a los chavales a funcionar para, vale, ¿quieres un gimnasio? Yo no soy una reina maga. Coges y te pones a buscar pues donantes, qué se necesita, o sea, por lo menos me buscas la información de lo que necesito para un gimnasio, no sé qué, no sé cuánto tal, y entre todos vamos construyendo el gimnasio. El rincón de peluquería, otra petición, porque se cortan el pelo, una cosa loca, o sea, con un cacho, muchísimas más veces que yo, y tal, y entonces, tal, que quería un rincón de peluquería, vale, pues no te voy a poner yo un rincón de peluquería, me dices que se necesita un rincón de peluquería, es decir, te implicas en la tal. ¿Por qué? Porque forma parte de la verticalidad, aunque sea una petición de ellos,
Forma parte de la verticalidad el que yo diga, no, es que quiero una radio, pum, pues radio. Pues no, si quieres una radio tendrás que tal. Otra cosa es que una de las trabajadoras como yo quiera una radio y compre todo lo necesario para la radio, pero eso no es vertical porque es interno. Bueno. Total, que eso es un poco todo. Sí, cómo trabajamos y, bueno, cómo entramos, se accede a cómo se accede y qué es lo que te puedes encontrar. Sí que es verdad que no sabemos si lo hemos dicho todo o se nos ha olvidado algo, porque como bien hemos dicho varias veces, hemos repetido esta grabación 4 veces, pues... Pero no pasa nada, porque yo tengo aquí un resumen que hice en la primera grabación. Ah, venga, pues dale. Adelante. A ver si lo hemos dicho todo. Una línea a seguir, o sea, yo apunté ocio, que es la manera como que a la que nosotros nos abrimos al mundo y la manera por la que conseguimos que se interese la gente por lugar. Una vez que están utilizando el espacio, dentro del espacio, las personas que están por aquí, o sea, los trabajadores, intentan detectar las necesidades que van viendo de las personas. Una vez se detectan las necesidades, se buscan un poco objetivos. Primero un poco a corto plazo, luego a largo plazo, y se monta un itinerario que no siempre es una línea recta. Siempre, o sea, bueno, pero para nadie. O sea, para ninguna persona que esté con un poder de adquisitivo más alto, menos, tal, siempre hay ramitas que van variando o vueltas atrás. Bueno, y que luego, como veremos en los capítulos individuales, o sea, ya de los casos y de cómo nos enfrentamos a los casos, veremos que es una metodología difícil de integrar y difícil de aplicar. De tal manera que muchas veces nuestra propia tendencia a trabajar de otras maneras, pues porque hemos trabajado en otros recursos, porque se ha trabajado de otra manera tal, a veces bloquea, y entonces tenemos que otra vez que reconstruir y decir, no, así vamos a conseguir las cosas así, no sé qué. Entonces, si la vida normalmente no es lineal, cuando estás en una situación socioeconómica complicada, es menos lineal todavía, claro, tú como persona que interviene en esa vida tampoco lo tienes fácil, porque la vida no es lineal, pero porque también es difícil integrar modelos metodológicos más progresistas que a los que estamos acostumbrados. Entonces, claro, se monta aquí un pan con hostias. Y a la hora de... ¿No se dice eso ya? ¿Una qué? Un pan con hostias. ¿Pan con hostias? Yo la primera vez. Sí, yo también. Pan con hostias. De la iglesia, ¿eh? No hostias de dar. O sea, pan de hostias del... No. Yo nunca lo había escuchado. Ah, pues eso se monta. La de Dios es Cristo. Pues construimos el itinerario con la persona y a la hora de relacionarnos también con la persona, detectar necesidades, utilizamos la metodología que tenemos aquí en el lugar, que se basa en 4 o 5 ejes, que os diremos en el próximo capítulo. Digo antes. No. No, yo digo nuestras metodologías. Nuestras metodologías son 3, otra transversal y ya me acuerdo. Demasiados programas, ¿eh? Sí. Toda la cabeza como una olla. Así que nada, os lo contaremos en el próximo capítulo. Un poco de baiteo ahí. Os quedáis sin saber cuáles son. Bueno, esperamos vuestros comentarios, Pilatesters. O sea, besos. Dijimos que no. Ya hemos decidido que no. Porque sois muchos. ¿Abrazos tampoco? Abrazos tampoco porque no nos da tiempo, pero os mandamos saludos cordiales. Os queremos. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Chao.